vamos a entrar a nuestra segunda mesa a analizar una sentencia pues más que actual, porque justamente tiene que ver con las coaliciones de Coahuila, las actuales. Primero presento a los ponentes, los presentaré en el orden de intervención. Tenemos a Carlos Flores Vargas, él es licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, digamos que está en casa. Fue director de pautado, producción y distribución del Instituto Federal Electoral. Afortunadamente me tocó convivir con él en el IFE, lo cual fue realmente agradable. Es coordinador de asesores de Patricia Mercado en el gobierno de la Ciudad de México, así como integrante del comité editorial de la revista Voz y Voto. También es miembro del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí. Jesús Cantú es actualmente profesor, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de Monterrey. Diríamos que está en casa, pero la verdad es que hizo un viaje para venir acá porque él está en la sede de Monterrey, lo cual agradecemos doblemente. Está ahí desde que salió desde 2004. Él, como todos sabemos, fue consejero electoral de 1996 a 2003. Ahora es articulista de la revista Proceso y de los periódicos El Diario de Yucatán y El Siglo de Torreón. Víctor Manuel Rosas, muchísimas gracias por estar aquí. Él es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Electoral y maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresó al Tribunal Federal Electoral en el año de 1992, donde ha ocupado diversos cargos, entre ellos secretario de Estudio y Cuenta, cargo que actualmente desempeña, y ha sido asesor del Consejo Electoral del IFE, secretario técnico de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República de febrero a junio de 2007, y ha sido profesor de la Universidad Anáhuac de Jalapa y en la Universidad Iberoamericana. Ya les adelantaba yo que el caso de hoy es un caso sumamente relevante, porque además es un caso de completa actualidad. La sentencia que analizarán nuestros colegas tiene que ver precisamente con las coaliciones en Coahuila para esta elección. Para la elección de gobernador, diputados y ayuntamiento en el estado de Coahuila, los partidos PRI, Verde, Nueva Alianza, Socialdemócrata, Independiente, Partido Joven de la Revolución Coahuilense, uno es el joven y el otro es el de la Revolución, no crean que estoy haciendo menos partidos, de la Revolución Coahuilense y Campesino Popular, ya nada más notemos la cantidad de partidos, suscribieron un convenio de coalición en los siguientes términos: coalición total para gobernador, coalición parcial para diputados por mayoría relativa y coalición parcial para ayuntamientos. El convenio fue aprobado por el Instituto Electoral de Coahuila y ratificado por el Tribunal Local. El convenio de coalición establece diferentes combinaciones en las que los partidos participan dependiendo del distrito y del municipio. En un distrito participan coaligados de 4 a 7 partidos, en otros 7, en fin, el menú es amplio. Quienes siguen Twitter, seguramente ayer vieron un Twitter de Javier Aparicio, había 127 diferentes maneras de votar por el candidato del PRI y 15 maneras diferentes de votar por el candidato del PAN. Si eso no es complejidad, que alguien me explique qué entendemos por complejidad. ¿Qué resolvió el tribunal? La Sala Superior consideró que no se viola la prohibición de celebrar diversas coaliciones, pues se trata de un solo convenio de coalición en el que los partidos políticos definen diversas formas de participación en el ejercicio de su libertad de asociación. Creo que la discusión de hoy no podría ser más actual.
a lo mejor hasta nos deberían pasar en algún noticiero que quisiera tratar de entender qué es lo que está pasando. Carlos, te doy el uso de la palabra. Muchas gracias, María. Muchas gracias a las distintas instituciones que hacen posible esta discusión. Creo que además de divertirnos quienes estamos hoy en la mesa y tener el honor de compartir con quienes nos acompañan, resulta muy pertinente que las autoridades electorales, jurisdiccionales o administrativas lean los contextos en donde se desenvuelven las elecciones. No se trata solamente de la técnica jurídica y de la concepción que a veces plasman quienes no somos abogados, nos divertimos un poco más tratando de entender, pero que a veces plasman en las sentencias y de las consecuencias que ello genera. Pues me parece un mérito y una cosa muy acertada para, ojalá, puedan leer el contexto de lo que ocurre. Acá ya hay una consecuencia de un acto de autoridad en una decisión dividida, y creo que lo que nos convoca hoy, sin más, diré que me toca la fortuna de ser el que inicia. Como no sé lo que van a decir mis compañeros, pues tengo manga ancha y la voz libre para atreverme a plantear dos cosas. Cuando yo reflexionaba sobre este juicio de revisión constitucional, me pidieron revisar con respecto a las coaliciones, rápidamente me vino a la cabeza la conformación de gobiernos de coalición. Y digo rápidamente porque lo que uno lee y lo que uno alcanza a ver en el resultado de esa sentencia es la configuración de alianzas pragmáticas, ¿no? Y menos programáticas. Incluso, pues recuerden ustedes que en esa resolución hay una plataforma única, que es la del Partido Revolucionario Institucional, y si se combinan 7 posibilidades de hacer alianza en 15 distritos, en 37 ayuntamientos, no tengo duda que no tiene absolutamente nada que ver el programa. Es más, ni un programa existe frente a la posibilidad de ganar un puñadito de votos, que hoy, por cierto, hacen la diferencia. Déjenme pues, partir la discusión en dos momentos. Uno que tiene que ver con esta entrada contextual del funcionamiento de las coaliciones, del contexto en donde estamos nosotros ubicados hoy en la desencantada democracia mexicana, con un pluralismo realmente importante, una fragmentación y dispersión de votos quizá como nunca habíamos tenido, pero hoy es la normalidad. Y además no es un asunto de alarma o de alerta al caso mexicano. Revisaba yo las elecciones francesas y, por ejemplo, los 5 últimos ejercicios de la elección presidencial en Francia prácticamente han estado a cuartos o hasta quintos en esa primera vuelta, que luego ellos en su sistema semipresidencial con su segunda vuelta terminan de legitimar y de reconstruir bases de gobernabilidad en el contexto de los franceses. Pero quiero recuperar algunos elementos contextuales. Leía y recordaba un texto de Manuel Fabio Beltrones de hace un par de meses, 3 meses, en donde posicionaba o colocaba el tema del gobierno de coalición y decía una frase inicial, cito: como una taza que se quiebra, si son pocos pedazos se pueden pegar bien, pero cuando hay cientos de fragmentos es difícil presentar la taza, es necesario que nazcan nuevas formas de hacer las cosas, y en eso a buena parte nos hemos dedicado un conjunto de especialistas, ¿no? Entrometidos en el sistema político electoral. Yo me preguntaba cuando revisaba esa resolución, esa sentencia de la Sala Superior, ratificando la del Tribunal local, ¿cuál es la apuesta de los órganos jurisdiccionales frente a este conjunto de coaliciones? Que, como nos dijo Aparicio, no sé si fue ayer o antier o cuando fue el tuit, en un texto de marzo de este año, pero muy pertinente, visto el resultado de que el 28% de las actas en esa elección no sabíamos todavía, o no sabemos hasta hoy qué pasó, cómo se procesó, si fue un tema de una mala capacitación a los funcionarios, si fue un tema de confusión en el escrutinio, o bien si el votante también llegó a advertir no solo las 127 opciones de votación que había para un partido, para el Revolución Institucional que encabezaba una coalición, sino también para la alianza que fijó el Partido Acción Nacional y los independientes que por ahí estaban en un estado con 15 partidos o con 15 fuerzas políticas en me parece realmente muy importante, porque
Si ustedes miran algunos resultados, el texto de hace 3 meses de mayo decía, por ejemplo, que en 2012, el PRI por sí solo hubiera alcanzado apenas 31% de la votación. Ganó 7 puntos porcentuales más derivados o gracias a la combinación de sus coaligados. Pero si lo ven en los márgenes de votación que hoy tenemos, en competencias altamente intensas, en escenarios muy cerrados, en el Estado de México, si hubieran competido solos el Revolucionario Institucional y Morena hubiera tenido una ventaja. Es decir, sí importa en el pragmatismo de los partidos políticos un puñado de votos que hacen la diferencia entre el ganador, en quien se queda con los cargos de representación popular, y quien pues se queda en segunda fuerza, aún habiendo obtenido más votos como partido único. Creo que es muy revelador de lo que hoy ocurre, y digo más, porque si ustedes miran, por ejemplo, un ejercicio nada más de elecciones locales de 2010 a la fecha, verán que los márgenes o el diferencial del triunfo entre primera y segunda fuerza se han recortado, se han acotado, ¿no? Este 2017 pues nos deja ver 2 elecciones con una competencia intensa, ¿no? Feroz por esos cargos de representación, en márgenes de menos de 3 puntos, de menos de 2 puntos, hasta lo que hemos visto en los resultados preliminares. Pero si ustedes miran también lo que ha ocurrido entre 2010 y 2016, pues verán que ya no tenemos los márgenes del 30%, de 28% que tuvimos en Tamaulipas o Quintana Roo en 2010, y que hoy lo más que alcanzamos a ver en 2016 fueron márgenes del 14-15%. Muchas de las elecciones con menos de 5 puntos de diferencia entre la primera y la segunda fuerza, y esos pequeños márgenes muchas veces los terminan resolviendo los partidos pequeños con los que se alían aquellos de mayor representación política, de mayor fuerza popular, y hacen la diferencia en el voto. Entonces, quería un poco contextualizar, porque me parece que esto sí nos deja ver que otra vez tenemos un conjunto de gobiernos sin mayoría, y resurgen viejas propuestas para resolver el tema de la gobernabilidad. No tiene que ver directamente con la sentencia, pero la configuración de las alianzas es el primer paso para este ejercicio de gobernabilidad, y por eso me parece que en mi opinión, la resolución a la que arribaron, la definición a la que arribaron el conjunto de magistrados que en mayoría ganaron esta votación, pues no deja de tener consecuencias negativas para lo que hoy estamos viendo en la competencia electoral en Coahuila. Me parece destacado, no porque esté acá, que además conozco, pero acá está el magistrado Reyes, ese voto de la magistrada presidenta Yenino Talora, y que él mismo suscribe, representa más la idea del principio de uniformidad y de coaliciones, quizá con una ayuda jurisdiccional para pasar del pragmatismo a la estructura programática que en mi opinión debieran tener esas coaliciones. Se trata no solamente de resolver un tema netamente electoral administrativo, sino de la configuración de posibilidades de gobernabilidad democrática, como dice Diego Valadez, para la formación y el ejercicio de los gobiernos. Paso rápidamente nada más a enfatizar algunos de los elementos que me parece que mayor fuerza le imprimen a ese voto que en minoría pues no logró cuajar en la sala superior, en el pleno de la sala superior, pero tengo la impresión de que la verdad ahí está una posibilidad de corrección de ese criterio que hoy le toca a Coahuila, pero que mañana puede ser en cualquier otra entidad federativa. Si nos hubiera tocado Oaxaca, donde hay más de 500 municipios, o Veracruz con 212 que acaba de competir, hoy apenas alcanzamos 38 ayuntamientos, pero creo que la magnitud puede ser de un nivel tal que, ya lo dije y reitero, le imprime una dificultad a la autoridad administrativa en términos de capacitación, una responsabilidad que no estoy seguro que le corresponda al ciudadano como escrutador, y por supuesto a aquellos que nos toca la obligación de ir a cumplir, a depositar nuestro voto. Y quizá adelanto
posibilidad, pero volver a la idea de un ciudadano, un voto, y romper con el barroquismo de criterios de las autoridades electorales, jurisdiccionales y administrativas, no solamente se trata del tribunal, podría ayudar a resolver legales, resolver un poco la situación. El convenio pactó de manera conjunta el convenio de la coalición del PRI con sus coaligados en Coahuila para 15 diputaciones locales y 37 ayuntamientos. Pero la forma en la que se distribuyeron creo rompe con ese principio de uniformidad. Y cito: me parece que uno de los elementos o de los criterios fuerza en ese voto de los dos magistrados que ya cité, desarrollados en la tesis de 2016, donde el principio de uniformidad en una coalición se entiende en el sentido de que los candidatos de esta participan en la elección bajo una misma plataforma política. Acá los demás ni siquiera se ocuparon de generar una plataforma o un programa posible de gobierno en el conjunto de 7 fuerzas políticas, sino simplemente adoptaron lo que había y lo que les había dejado el PRI. Yo no sé si eso era bueno o era malo, pero al menos hay un indicador de que no hay una convicción de ir por un programa común por tipo de elección y en los que deben coincidir todos los integrantes de la coalición, ya que la naturaleza de los cargos por los que están contendiendo es distinta a la de gobernador, diputados e integrantes de los ayuntamientos. Por tanto, debe existir coincidencia de integrantes en una coalición por tipo de elección, además que debe existir la postulación conjunta de candidatos en los tipos de elección en los que se coaligue y la prohibición de participar en más de una coalición y tipo de elección. Hay criterio y hay algún señalamiento en el artículo 87 de la propia LEGIPE, pero me parece más destacado retomar lo que la propia Sala Superior se había dado como tesis en algún momento de 2016. Y digo, para no extenderme más en esta breve presentación, fantástico, esta breve presentación, pues me parece que ahí está otra vez una consecuencia, no digo buscada, pero ya es una consecuencia de una resolución de la sala en la que veremos probablemente, ¿no? A la luz del recuento y del ejercicio final de los cómputos distritales en Coahuila, pues de la alta complejidad que le imprimen estos ejercicios y esta multiplicidad. Bastaba ver, y nos faltó acá poner en pantalla quizá el acta, ¿no? Que es el hecho palmario, notorio, más visible de cómo enfrenta un escrutador y un ciudadano el sistema de votación en la casilla, y es altísima responsabilidad de quienes les tocó. Y probablemente, digo, son hipótesis porque no han concluido con el recuento, pero al menos deja ver que pudo haber sido esa una causal. Ya lo declaró ayer uno de los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral, por ahí en una entrevista radiofónica, y creo que es meritorio repensar y rediscutir este planteamiento que nos ha hecho la Sala Superior del propio tribunal. Y aprovechando que me quedan algunos minutos aún, déjenme citar también un elemento de convicción, digo yo, importante en ese voto que emitieron la magistrada presidenta y el magistrado Reyes Rodríguez, porque de verdad creo que en ese desacuerdo, en ese disenso, en esa diferencia entre magistrados, hay condiciones en las que comparto. Desde el punto de vista de ellos, se apartaban del régimen de la Ley General de Partidos Políticos y de las finalidades propias de la asociación de los partidos políticos, y que la interpretación que le dio en aquel momento la Sala Superior, la mayoría de esa Sala Superior, no sé si decirlo correctamente, resultaba violatorio de algunos dispositivos de la ley, o podría haber generado un fraude a la ley. Lo que hoy sí sabemos es que esas candidaturas presentadas por una coalición necesariamente debieran ser respaldadas por la totalidad de los partidos para integrar una unidad o tener un principio de unicidad, de uniformidad, como previamente se había planteado.
quiero cerrar esta primera intervención llamando a la reflexión de hacia dónde debemos conducir el conjunto de coaliciones. Hoy, que ha habido diversos momentos, pero tengo la impresión de que desde 2010, con la alianza originaria para competir por gubernaturas entre el Partido de Acción Nacional y el propio PRD en 2010 en algunas locales, y habiendo probado su pragmatismo con cierto éxito en 3 de los estados en aquel momento, si la memoria no me falla, Oaxaca, Sinaloa y Puebla, y luego refrendado con otros 3, además hubo derrotas en 2016, pero otros 3 triunfos para esa coalición, de tal suerte que pues sí impone en este esquema y contexto de fragmentación del voto y dispersión del mismo, pues un pragmatismo muy importante que quizá no se compadece de la realidad de quienes acuden generosamente como funcionarios de casilla y como ciudadanos a ejercer su derecho a voto. Yo por lo pronto dejaría ahí esta primera intervención y estoy atento en esta ronda que llevo seguramente con mucha intensidad con ustedes. Creo que vale la pena hacer una acotación, probablemente la vaya a hacer Jesús Cantú. El carácter verdaderamente ciudadano de nuestras elecciones está en los funcionarios de casilla, ya no tanto en los consejeros electorales. Hoy quienes llegamos a ser consejeros electorales debemos ser profesionales, se nos da un salario o se nos dio un salario, yo ya no estoy allí, se te exige conocimiento y se te exige responsabilidad. Al funcionario de casilla le tocamos unos meses antes, le pedimos que nos haga el favor de irse a capacitar, le pedimos que sacrifique el domingo entero y además le entregamos una sábana prácticamente imposible de leer. Eso genera además grandes problemas en términos de capacitación electoral, porque un capacitador electoral en Coahuila, en este caso, tiene que capacitar distinto para el distrito 1 que para el distrito 2, que para el distrito 3 que para el distrito 4, porque una determinada votación es nula en un distrito y no lo es en otra. Ahí es donde estriba la complejidad, sin justificar, porque no tendría yo por qué justificar ni mucho menos. Por eso 24% de las actas del PREP no se pudieron subir porque no hacían sentido. Dicho esto, aprovechando los 2 minutos que no me los regaló Carlos, pero yo me los tomé, le doy la palabra a Jesús Cantú. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. Al contrario, muy buenas tardes a todas y a todos, y bueno, pues para mí es un honor compartir este panel con quienes me acompañan aquí y obviamente compartir algunas reflexiones con ustedes. Déjenme primero retomar algo que comentaba María, porque me parece muy importante señalarlo y que hacer un matiz, porque estamos pasando a todos los consejeros absolutamente hundiéndolos con la misma regla, y hay una diferencia importante entre quienes integran los consejos locales y distritales del INE y quienes integran los OPLES y obviamente el Consejo General del INE. ¿Y por qué digo esta diferencia importante? Porque quienes integran los consejos locales y distritales no son de tiempo completo, no reciben los horarios que reciben el resto de los consejeros y tienen que continuar con su actividad. Es decir, los consejeros locales y distritales siguen siendo realmente ciudadanos, dedican una parte de su tiempo a este servicio por una remuneración, pero es una remuneración y una dieta mínima. Y por cierto, y aquí aprovecho quizás hasta para compartir una queja que tenían algunos consejeros distritales, en este caso de Coahuila, precisamente como en esta elección, aunque ellos sí tenían que supervisar una parte importante porque les correspondió toda la parte de la capacitación,
el Consejo General del INE decidió cortarles a la mitad su dieta y decía, bueno, le dedicamos el mismo tiempo y recibimos la mitad de la dieta, pero bueno, esa es otra cosa. Entonces, para decirlo, sí hay situaciones distintas y creo que vale la pena destacar. Déjenme empezar con otras consideraciones respecto a las coaliciones. Miren, en México, y quisiera que por eso hacer una reflexión, creo que en muchísimas ocasiones reaccionamos sobre lo inmediato, y particularmente cuando digo reaccionamos sobre lo inmediato, obviamente son los legisladores que legislan viendo lo último que sucedió y tratando de cerrarle el paso a algún tipo de perversión de lo último que sucedió, pero no tienen ni el panorama completo por una parte, y en otra parte no se dan cuenta de todas las posibles consecuencias y efectos, que creo que hay muchísimos efectos, déjenme ponerlo en un momento dado, efectos no deseados o efectos colaterales o como le quieran llamar. Hace rato platicaba con el consejero sobre la mesa anterior esta posibilidad, por ejemplo, de pues ahora sí que integrar expedientes y interponer quejas y revisar que se da para todos los consejeros en general y hasta los de los consejos locales y distritales, pero en el caso de los soples pues es quizá una consecuencia no deseada o por lo menos no pensada de lo que habían hecho, de lo que se hace cuando quien designa a los titulares de los soples es el Consejo General del INE, ahora. ¿Por qué? Porque en el pasado ya veo pues, que se integre una queja y se resuelve una queja por parte de los congresos locales para remover a algún tipo de consejero que habían designado. Entonces, cambian la forma, cambian el modelo y hay unas cuestiones ahí que de repente empiezan a surgir y se empiezan a generar al respecto. En el caso de las coaliciones ha sido un poco lo mismo. Si vemos la historia de las coaliciones de 1996 para acá, pues recordaremos fundamentalmente de 1989 cuando empieza esta Cámara de Leyes. Lo primero fue responder a las candidaturas comunes que se dieron en el 88. Eso era. En ese momento estaban legislando para tratar de cerrarle el paso a que volviera a suceder lo que había pasado con el Frente Democrático Nacional en 1988, y ahí quisieron colocarle toda una serie de candados a las coaliciones, tratando de dificultar y pensando que no iba a ser posible para los partidos políticos. Pero rápidamente los partidos políticos se dieron cuenta y lo ubicaron por otra parte que había un efecto pues muy positivo para ellos, particularmente para los dos, tanto para los eventualmente pequeños partidos políticos como para los grandes, porque en ese momento el financiamiento público se calculaba por el número de partidos políticos que tenían registro. Y entonces a los partidos mayores les convenía que hubiera más partidos que tuvieran registro, porque de cada partido que tuviera registro les tocaba a ellos una parte importante de los recursos. Y entonces empezaron a cobijar a todos los partidos pequeños en las coaliciones y veíamos estas coaliciones, ¿no? Obviamente que dio un buen resultado, pues ahora volvemos a reaccionar y decimos, no ganó, ahora ya vamos a contabilizar los votos por separado, ya no se vale que las cúpulas de los partidos políticos se pongan de acuerdo, y establecemos otra serie de condiciones hasta que llegamos a la que hoy tenemos, que en términos generales creo que sí tiene una flexibilidad interesante y en ese sentido, en el sentido en que debería tomarse, ¿no? ¿Cuál es la flexibilidad que tiene? Bueno, tiene la coalición total, que es cuando incluye a toda la totalidad de los candidatos, la coalición parcial, que es cuando postulan al menos al 50% de las candidaturas, y la coalición flexible, que es cuando postulan al menos al 25% de las candidaturas. Y fundamentalmente el único requisito, el único candado que acomodaron los legisladores, tanto en las elecciones federales como en las elecciones locales, es que cuando hubiera coalición total a nivel de la legislatura, tenían que ir en el Ejecutivo también en coalición. Este es el único candado. Al revés, no es obligado. Si vas en el Ejecutivo, no tienes que ir en el Congreso. Si vas en el Ejecutivo, no tienes que ir, en el caso de los estados, no tienes que ir en el Congreso
y en los ayuntamientos. Entonces, hoy estabas muy flexible. Sin embargo, aquí llegaron, y precisamente se firma un convenio, y hago la aclaración, un convenio, porque esta es la base fundamental, lo estoy llevando al extremo, pero esta es la base fundamental de por qué se aprueba esta coalición, que tiene algunas características interesantes, desde luego, y que bueno, yo aquí anticipo también como Carlos, comparto la posición de quienes quedaron en minoría del voto particular de la consejera, de la magistrada presidenta y del magistrado Reyes aquí presente en la sala, porque creo que era la interpretación lógica. O sea, la formalidad de que se haya firmado un convenio no implica que solo estaban haciendo una coalición. O sea, en realidad lo que hacían los partidos políticos era bajo el cobijo de un solo convenio que, según ellos, en esos momentos era, y digo según ellos porque no se cumplía tampoco eso, en realidad el convenio tenía muchas otras razones para echarlo abajo, porque según ellos era convenio, era coalición total para gubernatura, obviamente estamos de acuerdo, y coaliciones parciales para candidatos a diputados y coalición parcial para el ayuntamiento. Sin embargo, de los 7 partidos había muchos que no participaban, de hecho muy pocos participaban, y esto se daba, creo que en el menor número de municipios, 7 municipios, y en el menor número de distritos uninominales, no participaban en esto. Si hay varios partidos que no cumplían obviamente el hecho de que fuera coalición parcial, por lo menos para diputados y para ayuntamiento. Es más, no cumplían ni siquiera la coalición flexible, no participaban en el 25% de los municipios. A lo mejor sí alcanzaban en algunos casos, pero el 25% de los distritos uninominales, pero no alcanzaban ni siquiera el 25%. Pero bajo este cobijo construían, obviamente eran 7 partidos y tenían la posibilidad de hecho el convenio se estaba realizando en 15 de los 16 distritos electorales y en 37 de los 38 municipios. Bajo este cobijo construían 18 formas distintas de participación en las elecciones municipales y 11 en las de diputados. Es decir, combinaciones de partidos que participaban también por estos partidos pequeños. Por supuesto estaba el caso, por ejemplo, muy significativo del PANAL, que no participaba para nada en la de diputados. Participaba en la de gobernador y en la de municipales, pero no participaba en la de diputados. Entonces, con la decisión que se tomó en el tribunal de decir si se vale, es un convenio de coalición, porque solo firmaron un documento. No importa que hayan integrado, pues, por lo menos estas 18 forman estas 18 coaliciones, porque realmente lo que de divergía eran 18 coaliciones, que realmente eso era el resultado, y 11 en el caso de las municipales. No importa porque lo formalizaron en un solo documento. Estoy yendo al extremo, pero eso fue la argumentación fundamental en esto. Entonces sí se pueden hacer muchas coaliciones, siempre y cuando solo firmes un documento, para ponerlo en esos términos. Obviamente esto pues complejizó muchísimo, ¿no? Y llevaba a situaciones totalmente, vamos a ponerlo aquí, que no podrían cumplir con ninguno de los compromisos. El PANAL quedaba automáticamente fuera de la Cámara de Diputados, pero había otros partidos que también quedaban fuera automáticamente de participar en el reparto de representación proporcional. Muy probablemente el PANAL, cuando firmó el convenio, estaba pensando, bueno, yo voy a poner a mis propios candidatos a diputados. Aquí estoy suponiendo, pero creo que algo incluido en ese convenio estaba pensando en eso. Pero cuando el tribunal dice, no, sí se vale, pero aparte los partidos, en un individual, no importa que en esa circunscripción, en ese distrito,
o en ese municipio no participan, no pueden registrar candidatos para cumplir con la ley. Entonces, obviamente ahí dejaron fuera al panel de tener candidatos en la Cámara de Diputados y dejaron fuera a otros dos partidos la posibilidad de participar en esta representación proporcional. Entonces creo que la interpretación, obviamente, pues más lógica, porque creo que tenían totalmente los argumentos en el sentido del voto particular, creo que hay algunas cuestiones. Y déjenme leer dos de los párrafos que expresaron los diputados, porque me parece que es importante. A nuestra consideración, la debida interpretación de la normativa aplicable lleva a entender que el mandato de uniformidad relativo a las coaliciones implica que estén formados por los mismos partidos políticos y que estos realicen de manera conjunta las postulaciones en los ámbitos territoriales en los que deciden participar. De esta forma, por cada tipo de elección, en el caso de elecciones locales, las de gubernatura, diputaciones y ayuntamientos. Lo anterior significa que las candidaturas presentadas por una coalición necesariamente deben ser respaldadas por la totalidad de los partidos que la integran con una unidad. Es decir, todos tienen que respaldar todas las postulaciones que se hagan, sin importar. Si se hubiera podido dejar, vamos, en este sentido, dado que donde había menos cobertura en la Cámara de Diputados, si hubieran podido ir, y creo que eso hubiera sido válido, de decir, formamos una coalición total a gobernador, una coalición en los 37 de los 38 ayuntamientos, y dejamos fuera el Congreso, y en el Congreso cada uno puede ir por su cuenta. No, ya no podrían firmar otro convenio. Sin embargo, aquí no lo hicieron, fueron por los tres en esta lógica, fundamentalmente sabemos también buscando cobijar la candidatura a la gubernatura, que era fundamentalmente lo que se estaba tratando de hacer, y por eso comentaba respecto a estas perversiones. Entonces, en este sentido, pues bueno, nada más reiterar, yo también comparto, creo que la totalidad de los partidos tendrían que haber respaldado todas las candidaturas, aunque hubiesen decidido todos, que creo que eso fue uno de los elementos centrales. También el convenio de coalición dejaba muy claro que todos respaldaban las candidaturas que hubiese decidido el PRI, así de sencillo. Entonces todos prácticamente era sumarse a las candidaturas del PRI, y seguramente en algunos de los casos que no entraron era porque tenían sus propios candidatos. Esto respecto al tema central y a lo que había que resolver. Sin embargo, quiero aprovecharlo porque estaba también impugnado, estaba también en una de las impugnaciones, y creo que es un tema que, aunque no tenía por qué resolverse en este caso, en este momento, es un tema que sí nos debe preocupar. Y es el tema de la sobrerepresentación que en ocasiones se logra a través de las coaliciones. Efectivamente, el tribunal señaló, en este momento no se puede impugnar la sobrerepresentación porque es un hecho que todavía no ha acontecido, esto será futuro cuando se vote. El problema es que también ya tenemos un precedente, y por eso lo quiero tocar y lo quiero poner sobre la mesa, y lo tenemos actuante, porque lo tenemos justo en la legislatura actual, en la diputación, en la legislatura que se integró en el 2015, nada más comparto aquí los datos. En el 2012 la coalición del PRI y el Verde obtuvo el 40% de los votos y obtuvo el 48.2% de la Cámara. Es decir, ahí sí se respetó esta sobrerepresentación, digo, fue por, ahora sí que décimas que no se respetó esta sobrerepresentación del 8%. Pero en el 2015 obtiene el 39.1% de los votos y obtiene el 50% de la Cámara. ¿Y cómo se logró esto? Pues hay uno de los puntos claves, ¿a través de qué? De a quién asigna el grupo parlamentario. Cuando se cambia el número de diputados que se gana por el principio de mayoría relativa por cada uno de los partidos políticos que conforman una determinada coalición, también se modifica en automático el número de diputados de representación plurinominal que pueden recibir cada uno de los partidos políticos, y ahí está. En el 2012 el PRI tenía 165 y el Verde 12,
En el 2015 el PRI obtenía 160 y el Verde 24. Y estas diferencias llevan a esta sobrerepresentación. Entonces, aunque desde luego en la impugnación no era el momento para resolver sobre ese tema, pero sí quiero llamar la atención sobre esto, porque ahí hay un vacío, ahí hay un aspecto que habrá que considerar en algún momento y que seguramente habrá que pronunciarse al respecto, porque simplemente haciendo, pues déjenme utilizar el término, una buena ingeniería electoral para ubicar a aquellos candidatos que adscribimos a un determinado grupo parlamentario, podemos cambiar esta sobrerepresentación y al final de la ruta, pues obtener burlar este límite del 8% de la sobrerepresentación. Desde luego, bueno, pues estos son, vuelvo a repetirlo, lamentablemente, a veces muchos de los efectos por no hacer la revisión de todas las posibles consecuencias y todas las posibles combinaciones que se pueden dar a partir de una determinada legislación. En este caso creo que efectivamente cubrieron en Coahuila la formalidad de firmar un solo convenio de coalición, y la lectura desgraciadamente que hicieron la mayoría de los magistrados era, bueno, nada más están haciendo una coalición porque solo firmaron un convenio de coalición, sin importar que en realidad estuvieron haciendo muchas coaliciones de muy diversa manera. Creo que vale la pena hacer notar al público que lo mismo que sucede con potenciar la sobrerepresentación, con potenciar las posibilidades, también se refleja en el dinero. No me quiero imaginar, o sea, el cálculo es financiero desde el principio. El tipo de coalición que hace supone una alteración específica en lo que reciben de dinero y además en lo que en los topes de campaña. Cuando ahorita entramos a discutir en los medios los topes de campaña y si los rebasaron o no los rebasaron, cada coalición va a tener números distintos. Entonces, la complejidad que va a tener para ellos mismos para presentar cuentas y para el INE, porque esta le toca al INE, aunque sea elección local, para realmente revisar, nos van a tener que hacer cuentas municipio por municipio, distrito por distrito, y aparte la de gobernador. Si además me preguntan qué entiende de esto la prensa, la verdad, imposible explicarse. Víctor Manuel Rosas Vial, le doy la palabra con muchísimo gusto y agradezco la presencia del tribunal. Quisiera hacer una acotación y saludar desde luego al magistrado Reyes Rodríguez. Cuando planteamos la idea de hacer este seminario, que es un observatorio permanente, esta es su tercera sesión, nos quedan 2 más en el año, nos quedan 3 más en este año y esperemos el año que entra seguir teniendo ganas para hacer el ejercicio. Creo que ha sido un ejercicio muy rico, pero una de las cuestiones que teníamos claro es que queríamos tener presente al tribunal, idealmente a los magistrados. No siempre se puede, pero siempre hemos tenido a alguien que viene a comentar la sentencia. Muchas veces el secretario de Estudio y Cuenta que le toca redactarla, y de verdad lo agradecemos y lo apreciamos mucho. Creo que es parte de nuestra madurez democrática poder poner esto a examen, revisarlo y aprender todos de ello, aprender cuál fue el razonamiento de los magistrados, cómo pudo haber sido mejor o a veces simplemente aplaudirlo. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes que nada, quiero ser el transmisor del mensaje de la licenciada Berenice García Guante, que no pudo estar presente con ustedes a pesar de que era su deseo. Y la verdad es un honor estar aquí con las personalidades con las que por suerte me tocó compartir este panel. Menudo caso el que nos está tocando analizar. Yo empecé diciendo, las coaliciones ya no son lo que solían ser. Originalmente, yo me acuerdo que era muy sencillo porque una coalición era un conjunto de partidos
que participaban bajo el mismo emblema para la misma elección por ambos principios, mayoría relativa y representación proporcional. Como bien se dijo anteriormente, derivado de ciertas situaciones fácticas que los legisladores trataron de ir frenando, las coaliciones se fueron modificando, al grado que la complejidad que vivimos ahora no deviene precisamente de este asunto, sino que deviene precisamente desde mi punto de vista muy personal, del exceso normativo que tenemos no nada más para regular elecciones, sino para todo lo que es el proceso electoral. ¿Por qué? Porque ahora se dice que una coalición es un conjunto de partidos cuya finalidad, es cierto también lo que decían hace rato, las coaliciones en México no son más que electorales. Su única finalidad es aumentar y maximizar sus posibilidades reales de triunfo a través de la postulación del mismo candidato. A partir de eso, se ha establecido una serie de reglas en las que se establece ahora, por ejemplo, que a pesar de que formen una coalición sea total, parcial, flexible, cada partido político participa con su propio emblema, porque para efectos tanto de la representación proporcional como de determinar después las prerrogativas a las que tendrá el derecho. Esto ya de entrada ya genera confusiones, porque vamos a tener boletas electorales en diversos partidos políticos y el mismo candidato. Eso se parece más a una candidatura común que a una coalición. Y luego el problema radica, bueno, y cuando el ciudadano marque 2 o más emblemas de los partidos coaligados, ¿qué vamos a hacer con esos votos? No, pues se los vamos a repartir entre ellos y la ley establece un procedimiento. Se suman, se dividen proporcionalmente y si nos sobran, pues ya se los damos a quien mayor votación tiene. Ahora, este asunto viene todavía más a generar más complejidad en cómo el ciudadano va a votar. ¿Por qué? Porque de entrada es una coalición en la que se va a postular o se va a sostener la plataforma política de un solo partido coligado. Los candidatos van a ser electos de un solo, son los que resulten del procedimiento interno de selección del mismo partido político o de un solo partido político ligado, y después no todos van a participar, salvo en la de gobernador. En los demás determinan diferentes formas y combinaciones de participación. Aquí lo que el Partido Acción Nacional venía impugnando en su momento era que eso iba en contra del principio de uniformidad de las coaliciones. Y la pregunta que surge es, ¿qué vamos a entender por el principio de uniformidad? Al respecto, la sentencia lo que interpreta son preceptos de la Ley General de Partidos Políticos que se replican en la legislación local. Dice, las coaliciones deberán ser uniformes, ningún partido político podrá participar en más de una coalición y estas no podrán ser diferentes en lo que hace a los partidos políticos que las integran por tipo de elección. Y surge el primer problema, ¿qué vamos a entender por tipo de elección? Las dos variables, por lo menos las principales que se requerían eran, tipo de elección podemos hablar de elecciones federales o locales, pero también podemos hablar de elecciones a gobernador, ayuntamientos, diputados. Esto nos llevaría a que podría formarse una coalición para gobernador, una para diputados y otra para... Y diputados nada más de mayoría relativa, porque ABP ya la dejamos fuera. Y una para ayuntamientos. El Tribunal de Coahuila y la mayoría de los ministros de la Sala Superior determinaron que no. Pero también existe una prohibición a los partidos que señala que los partidos políticos no podrán celebrar más de una coalición en un mismo proceso electoral federal o local. Implica que por tipo de elección tenemos que entender el tipo de proceso electoral. Si es un proceso electoral, en el caso concreto de Coahuila, no podrán formar más que una coalición. Y aquí surge el problema, porque el convenio de coalición es una coalición total para gobernador y parciales para diputados y ayuntamientos. Entonces, efectivamente, como se ha señalado, lo que hace la Sala Superior, o la mayoría de los ministros de la Sala Superior, es una interpretación de todo el contexto normativo y determina que el principio de uniformidad implica que todos los partidos políticos que signan un convenio de coalición deben de participar en esa coalición y están constreñidos o obligados a no postular candidatos donde ya haya candidatos de la coalición.
Y aquí, desde mi punto de vista, el criterio mayoritario y la sentencia entran en una contradicción en una parte que les voy a señalar. Digo, yo espero que sea académico, ¿verdad? Pero yo me responsabilizo de mis afirmaciones. ¿Por qué lo digo? Porque dice, basta con que todos los partidos signen el convenio de coalición, no postulen candidatos donde ya haya candidatos de la coalición, pero precisamente uno de los agravios del PAN radicaba en que, oye, es que fíjate cómo en aquellos municipios o distritos donde están participando, por decir algo, 5 de 7, los otros 2 vulnerarían precisamente la prohibición de postular candidatos donde hay un candidato a la coalición. La sentencia le responde y le dice, no, porque al momento del registro tendrás que tomar en cuenta que ya hay un candidato de la coalición y por tanto el partido político coaligado que no forma parte de esa combinación específica no deberá de postular una candidatura. Curiosamente, a raíz de esto se modifica el convenio de coalición, se disminuyen los distritos donde se participa coaligado. Yo me imagino que para efectos de poder alcanzar el mínimo de registros para después poder participar en la asignación de representación proporcional. Pero entonces, como lo señala el voto del magistrado Infante, se le estaría restringiendo o no la posibilidad de esos partidos que no participan en esa combinación específica de poder postular un candidato. ¿Por qué? Porque entonces, entres o no entres en la combinación, por convenio tú ya estás obligado a aportar recursos, aportar tiempos en radio y televisión, y además no puedes postular candidato. Entonces, como se vea, la coalición sigue siendo una, desde mi punto de vista sigue siendo una, porque participes o no participes en la combinación, tú ya no puedes participar con otro candidato, que yo creo que no era la finalidad del convenio. ¿Por qué? Porque, como también se dijo anteriormente, pues finalmente el objetivo era ese. Yo participo donde crea que tú tengas más posibilidades de manera coaligada y donde yo crea que podría obtener algo mayor, aunque no sea el triunfo, pues ya participar con mi propio Entonces, la sentencia sigue desarrollando este punto y finalmente llega a la conclusión de que el principio de uniformidad, palabras más, palabras menos, es que todos los partidos que signen el convenio deberán de obligarse a participar de manera coaligada, en el sentido de que no podrán postular candidatos en donde ya haya candidatos de la coalición, no podrán formar otra coalición, que por cierto ahí también hay un precedente muy simpático de Oaxaca, donde el PRI, junto con otros partidos políticos, signan un convenio de coalición, y después, no me acuerdo si fue Encuentro Social o Nueva Alianza de nuestros dos partidos, después intenta un convenio de candidatura común con el Partido de Revolución Institucional, que ya formaba una coalición para gobernador. Finalmente, con base en este principio de uniformidad, se dijo, es que ya no puedes formar una candidatura común, con independencia de que sea la misma plataforma electoral del Partido Revolucionario Institucional, que sea su mismo candidato, porque precisamente este último partido ya va en coalición con otros, entonces su forma de participación ya está restringida. Aquí se trata de hacer esa interpretación en ese sentido de que finalmente un convenio de coalición genera la obligación de que esos partidos coaligados no pueden formar otra coalición con independencia de las combinaciones que pueda haber a nivel local, digo, a nivel distrital o a nivel municipal, porque finalmente la base, de lo que yo entendí, la base de esa coalición es la elección de gobernador. Si la elección de gobernador es total, si bien no estás obligado a irte de manera total en ayuntamientos ni diputados, esa es tu base y ese es el conjunto de partidos que participan coaligados. Lo que demás partes, conforme a tu derecho de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, eso será con base en tus expectativas, en tus estrategias electorales, y finalmente es permisible con independencia, insisto, de estas combinaciones. Efectivamente, el voto particular de la magistrada presidenta y del magistrado Rodríguez, pues también se dijo en el panel anterior,
el derecho es una ciencia binaria, en el cual nadie tiene la razón o nadie no la tiene, sino finalmente depende de cómo se argumente y cómo se conversa, se llegará a un criterio. Precisamente la garantía que se tiene de las decisiones finales son los órganos colegiados, que sea una colegialidad, un grupo de magistrados, el que determine en base a discusiones cuál va a ser el sentido de un determinado asunto y que no sea nada más un solo criterio el que deba prevalecer. Entonces, retomando un poquito el tema, efectivamente el voto particular establece que no, la interpretación que se le debe dar al principio de uniformidad es que todos vamos por todos. O sea, si vamos a postular el mismo candidato a gobernador, todos tenemos que apoyar el mismo candidato a gobernador. Si todos vamos a postular a 33, 36 candidatos a diputados o ayuntamientos, tendríamos que ser todos los que lo apoyamos y no puedes generar este tipo de combinaciones, porque entonces sí, estarías generando coaliciones por tipo de elección, lo cual iría en contra de la interpretación que se le está haciendo a los artículos procedentes de la Ley General de Partidos Políticos, del reglamento de elecciones, que también el reglamento de elecciones viene a dar complejidad a este tipo de asuntos. Y al final pues llegamos a la conclusión que el criterio meritorio, pues al final sí se puede, porque todos los partidos políticos que participan en la coalición, sea que sea la combinación, no hay partidos adicionales. Esto es, no se está señalando que, por ejemplo, por decir algo, el Partido de la Revolución Democrática esté participando en alguna de las combinaciones, y bien, tampoco esos partidos políticos coaligados estén participando en otra coalición. Incluso el Instituto Electoral Local le negó un registro de un convenio de coalición a todos los partidos coaligados locales, creo que el Joven y el Demócrata, el Revolucionario del Pueblo. Entonces, ¿cuál fue la base? Tú ya estás coaligado allá, es por un proceso electoral, entonces tú ya no juegas solito, ¿no? Con independencia de que sea en distritos donde en teoría podrías participar. Entonces, en ese sentido, pues yo insistiría en mis precisiones originales de que ya las coaliciones de verdad ya no son lo que solían ser, porque originalmente lo que se resolvía en los tribunales era cómo se distribuían los votos entre los partidos políticos a efecto de poder determinar su participación en RP y también si conservaban su registro. Y ahora tenemos que resolver asuntos mucho más complejos, tanto en el registro como en la representación proporcional. También recordemos que precisamente por lo complejo de cómo están las boletas electorales en nuestro país vecino del norte, casi se llega a la nulidad de una elección, precisamente porque en Florida lo que falló fue que los electores no entendían cómo estaba la boleta electoral, además de otro tipo de cuestiones al momento de incluso sufrir. Entonces, este tipo de asuntos, finalmente lo que le corresponde a los tribunales es resolver conforme a la interpretación y a la argumentación que se le está dando al sistema normativo con base en los valores que se está persiguiendo, que son la de la democracia, la de elecciones libres, y que finalmente el voto del ciudadano valga, que el voto del ciudadano sea efectivo en el sentido de esa integración. Creo que finalmente, insisto, el asunto es muy complejo, poco tendría yo que agregar ya a lo que se ha discutido hasta ahora, y pues insisto, finalmente la garantía que tenemos los ciudadanos es que sean los órganos jurisdiccionales los que resuelvan un asunto, y finalmente podemos o no podemos estar de acuerdo con lo que se resuelva, pero finalmente eso ya es lo que se tendrá que aplicar, y al final las consecuencias de lo que se resuelva, en este caso en el registro de un convenio de coalición, tiene sus efectos precisamente a la hora de votar, sus efectos en los resultados, y ya le tocará también en su momento y en su caso a los órganos jurisdiccionales resolver respecto de la calificación de la elección correspondiente. De verdad, muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, agradezco a todos que hayan sido tan puntuales con el tiempo. Si les parece bien, tomamos 3 intervenciones y después permitimos que reaccionen nuestros ponentes. Si nos sigue sobrando tiempo, tomamos otras 3
y así nos vamos hasta las 2 de la tarde o a la hora que se aburra. A ver, a mí me llamó mucho la atención el comentario inicial de María, en el sentido de las dificultades que unas coaliciones tan complejas generaron en Coahuila. Entonces, mis preguntas serían muy simples. Las implicaciones de haber hecho lo que se hizo, ¿sí pueden estar generando el escenario que estamos viviendo? No nada más por las dificultades de capacitación, finalmente el INE tenía la obligación de capacitar bien, sino por la incertidumbre para el mismo elector. En una boleta vota por un tipo de opción y en otra vota por otra opción, en la misma casilla, ya ni siquiera de distrito a distrito. Y esto, ¿cuál es el sentido de la oferta de este tipo hacia el elector? Más allá de lo que estoy de acuerdo de las implicaciones técnicas que esto ocurre. Y lo más preocupante para mí, la segunda pregunta, los precedentes. El año que entra vamos a tener 30 elecciones concurrentes. Y el presidente de Coahuila, multiplicado por 30 o las que sean, más las federales, bueno, pues lo que estamos viviendo ahorita es vivos en relación a lo que se podría vivir el año que entra. Sus comentarios, por favor. Si quieren, mantenemos el mismo orden o vamos al revés, como quieran. Respecto a las candidaturas comunes, yo por lo que veo, la diferencia entre la coalición y la candidatura común es el grado de compromiso que adquiere el partido político al postular al mismo candidato. En la candidatura común, en teoría, nada más es, oye, vamos a postular a Juan, y cada quien juega con sus recursos, con sus prerrogativas, y los votos que cada partido obtiene cuentan para el partido, pero a la vez para efectos de su registro y para efectos de su representación proporcional en su caso. Y también van a contar para efectos de ya sumados, entonces que el candidato pueda obtener el triunfo. Pero insisto, yo ya no veo gran diferencia con las coaliciones conforme están configuradas actualmente, porque insisto, ya las coaliciones ya no juegan en representación proporcional. Por eso es que la complejidad se da desde el momento en que cada partido coaligado, con independencia de la coalición, como dice la norma, aparecen con su propio emblema en la boleta. Pero se supone que en el convenio de coalición sí se pacta cuántos recursos van a aportar, cuánto tiempo en radio y televisión, y así sucesivamente. Yo, en cuanto a en esta tercera parte de la pregunta, la verdad es que yo no vería, por lo menos ahorita no advierto, que a través de las candidaturas comunes se pueda transferir votos. Yo entiendo que la Corte estableció que estaba en la libertad de configuración legislativa de los estados, porque hay una porción normativa que habla de que las legislaturas locales pueden establecer las reglas para las coaliciones o cualquier otro tipo de participación en la que se puedan asociar los partidos, precisamente para participar en la elección, lo que no sucede a nivel federal. Pero insisto, o sea, precisamente la finalidad de la norma, tanto de la coalición en su momento, es evitar esa transferencia de votos, que tenía la misma finalidad que la norma que establece que los partidos de nueva creación no pueden participar coaligados, es decir, evitar que los partidos chicos puedan obtener un mínimo de votación que les permita mantener su registro, que no sucedió anteriormente. Ahora, en cuanto a las implicaciones que tiene este tipo de convenios tan complejos, pues sí tiene muchísimas complicaciones. El grado es, como ya bien lo expusieron mis compañeros del panel, las personalidades con las que, insisto, me tocó participar, es la votación que se está dando en Coahuila. O sea, que finalmente la gente tuvo X en el número de posibilidades de votar y todas ellas estaban bien. Y que en una misma casilla, para una elección podías votar por una opción y para la otra, y para el ayuntamiento podías votar por otra opción. Entonces, que al final los candidatos, que se podría decir que podría matizar el asunto, los candidatos eran de un solo partido coaligado. Entonces, a mí sí me sigue quedando la duda, ¿qué tanto está el fraude a la ley? Porque a través de un convenio de coalición me estoy haciendo, insisto, yo me responsabilizo de lo que digo, me estoy haciendo, y es académico el asunto,
Entonces, sobre todo, y si lo están grabando, después lo voy a negar, aquí el chiste está que el partido, vamos a decirlo así, el Partido de Revolución Institucional está agarrando la fuerza, prerrogativas de los partidos chiquitos con los que se coaligó, precisamente para impulsar a sus candidatos. Llámese como se le llame, dígase como se le diga. El problema dónde está al momento de la representación proporcional. El convenio se modificó a efecto de establecer que los candidatos de la coalición que resulten electos van a formar parte de la fracción parlamentaria del Partido de Revolución Institucional. ¿Cómo va a, sería un tanto ser futurista, no sé cómo lo voy a identificar, pero cómo va a impactar en la representación proporcional? Se supone que en principio, si en los distritos donde participaron solos ganó también el Partido de Revolución Institucional, en principio yo no tendría derecho a la asamblea. Insisto, cómo lo vayan a interpretar y después cómo lo vayan a resolver los tribunales, no tengo todavía una bolita mágica para hacerlo, pero este tipo de convenios, más allá de la posible fraude de la ley que podrían implicar, lo cierto es que generan muchos problemas jurídicos que al final le toca a los órganos jurisdiccionales locales y constitucionales resolver, y que tendrán que resolverse en términos o conforme a derecho, lo cual implica hacer la interpretación de la norma y en materia electoral. Creo que no me van a dejar mentir, mucho que tiene que ver las circunstancias del caso. Gracias. Bueno, ya en algunos aspectos ya no tiene mucho caso abundar, nada más déjenme hacer primero una valoración pues más general, ¿no? Y porque creo que es el punto central. Yo diría que hoy por hoy, como se está interpretando el concepto de coalición y como se está interpretando el concepto de candidatura común, están invertidos para efectos prácticos, y se invirtieron para efectos prácticos porque es la vía que desgraciadamente están encontrando en las entidades federativas para poder garantizarle poder garantizar porcentajes de votación a determinados partidos políticos, porque están haciendo justo lo que están planteando. Entonces, como la norma a nivel federal me impide que haga el reparto de los porcentajes para cada partido político en función del convenio y por acuerdo popular, entonces saco la vuelta y vuelvo a la candidatura común, que ya no tiene nada de candidatura común, porque en realidad es más convenio que el otro, y por ese lado transfiero votos y hago todo lo demás, ¿no? Entonces, creo que es una burla totalmente ahí por los legisladores. Los legisladores estatales están claramente burlando la ley federal y las disposiciones federales por esa vía, y yo creo que ahí habría que poner un alto. Yo lo digo con todas las letras y creo que eso es lo que habría que hacer. Sobre el otro aspecto, creo que el precedente es para aterrarse, porque vamos a tener todas las combinaciones de 300 distritos, de 32 entidades federativas. El presidente es lo de menos. Sí, en este caso, ese ya no nos da combinaciones, pero a ese no lo puedo partir. Pero nosotros, pues, juntan todas las combinaciones que quieran, de todas las formas que quieran, para integrar convenios, entonces van a ser, pues, en 1000 coaliciones, pero en un solo convenio. Sí, claro, en un solo convenio. Ahora, el problema va a ser que sí va a desanimar ahí a muchos partidos políticos por el lado de que ya no podrán postular candidatos en esos distritos, por lo menos que se integren. Pero sí, el precedente es terrible, y la complejidad que va a implicar, ciertamente para el ciudadano, pero la complejidad mayor es para el funcionario de mesa directiva de casilla. Ahí es donde está el peor escenario, porque estás jugando contra el tiempo. En el próximo proceso electoral vas a tener en varias entidades 6 elecciones, o sea, 3 federales y 3 estatales. ¿Cuándo vas a acabar? Imagínate hacer... ¿qué? Bueno, los que sí es cierto, consultas populares. En Nuevo León, ya ahora que acaban de abrirlo, ya creo que ahorita hay como 10 solicitudes de consulta popular. Entonces seguramente estaremos como en California, ¿no? En algunos estados que voten los plebiscitos son como 20 boletas adicionales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo van a hacer para contabilizar aquellos y cuántas plantillas van a necesitar?
pues va a ser imposible absolutamente para el ciudadano poder hacerlo. Entonces, bueno, pues olvidémonos de conteo rápido, de PREP y de redes y otras cosas. Muchas gracias. A ver, había dos elementos de agravio que me parece importante recuperar. Uno tenía que ver con la identidad de la plataforma electoral y uno segundo con la complejidad o no, o la confusión o no de los emblemas separados en la boleta con la identificación del candidato. Ambos fueron dados por descontado en la resolución de la sala, pero decían, digamos, que los agravios manifestados tanto por el Partido de Acción Nacional como por Morena no observaban una vulneración al principio de certeza en materia electoral con respecto a la plataforma, al decir que, pues como se establece una sola plataforma, se observa también un principio de uniformidad, dado que los candidatos que postule la coalición contenderán bajo la misma plataforma que estableció el PRI, en este caso concreto, como dicen los abogados, y actúan conjuntamente en el registro y la postulación de los candidatos. Tengo la impresión de que si uno observa, por ejemplo, lo que ocurre en la radio y la televisión, y vemos que hay tres tipos de campaña distintas, si ustedes me creen que no hay cajas de Faraday para contener las ondas hertzianas que modulan la radio y la televisión en México, aún, ¿no? Se darán cuenta que, pues, piensen ustedes más no en Coahuila, en la Ciudad de México, ¿no? Una estación que se escucha acá, se escuchan absolutamente, prácticamente en las 16 demarcaciones, y si me apuran, en la zona metropolitana del Valle de México, ¿no? El hecho de que exista una plataforma única o común, pero no estén compartiendo los partidos integrantes de esa coalición esa misma plataforma en todos los cargos de elección, no encuentro una explicación formalista con el criterio que ganó en esa mayoría de la sala superior, pero para que el ciudadano pueda diferenciar las opciones, ¿no? Como el que no participa en una delegación o en un municipio no va a decir que está en desacuerdo con el municipio de al lado. Y déjenme llevarlo al extremo, y por eso inicié la discusión con el tema de la gobernabilidad democrática. ¿Para qué sirve la alianza? Con independencia de las formalidades que nos impone la ley. La ley ahí está, la Constitución ahí está, hay reglas muy concretas. Pero esa gobernabilidad democrática tiene que ver con un programa. Imaginen ustedes en el extremo, en el gobierno, cómo se da el ejercicio de la función de gobierno cuando partidos no convinieron, pero no compartieron necesariamente en los hechos la misma plataforma, ¿no? Lo llevo al extremo con estos dos casos concretos, pero creo que la pregunta de Arturo es más que pertinente, porque hay un precedente muy alto hacia lo que viene, donde no será solamente ver un estado. Ahora Coahuila estaba solito, aislado, el Estado de México acá abajo también, viene una elección nacional con un conjunto de elecciones y una multiplicidad entre las elecciones federales y locales. Y si me apuran, no diré, no cometeré infidencia en el nombre ni en el estado, pero alguna vez me tocó participar como consultor en una campaña electoral. Había una elección federal y una local, y me decían los compañeros de la elección local: no podemos hacer que lo federal se quite de la radio y la televisión, porque el mensaje que transmiten los de allá no se compadece de la plataforma que nosotros hemos registrado de este lado. Y segundo tema, el asunto del emblema. Yo creo que el tribunal, como dice su sentencia, ¿no?, en el extremo formal, pues no se advertía que hubiera generado esta sentencia una confusión en el electorado o incertidumbre en cuanto a que el candidato que compite o que estuviera registrado, ya que se consideraba en primer término que todos los partidos participan bajo su propio emblema, identificando individualmente a su candidato registrado, y así aparecen en la boleta. ¿No? De tal forma que cada situación, decía la sentencia, palabras más o menos, se repetirá el nombre del candidato en el apartado de los partidos que esté en un municipio o distrito que postule conforme al convenio de coalición. Pues es justo la complejidad que advierte el exconsejero Sánchez, ¿no? Uno no piensa en un tipo de contienda aislada del resto de los tipos de elección que se suscitan. No piensa uno nada más en la del gobernador, sino uno ve el conjunto de opciones que tiene las tres boletas que le toca llenar o las que le toquen el complejo proceso electoral federal.
Y tengo la impresión que desafortunadamente ahora no tenemos datos suficientes con respecto a los votos nulos, pero quizá, en Coahuila en particular, pero quizá una vez que tengamos pues la cuenta completa y los resultados definitivos, digamos, del cómputo distrital, podríamos ya aventurarnos con certeza pues, a decir qué fue lo que realmente ocurrió. Quizá el margen es muy bajo y, como advirtió el tribunal, tiene razón y no hay una confusión generalizada, o pues revisar cómo se da ese margen, porque hasta donde yo me acuerdo en el último PREP que vi, al cierre del PREP, mejor dicho, había un porcentaje menor al 2% de voto nulo en lo que se había registrado. Entonces, pues me parece que si es ese porcentaje, no hay ese fenómeno de confusión como bien lo anticipó la sala, pero creo que tendríamos que esperar a que ese 28% que estaba faltando por registrarse y computarse, pues nos dé elementos para saber si en efecto hubo o no confusión. A la hora del recuento, donde se haya contado de diferente manera lo de municipio, se haya contado de diferente manera lo de gobernador, y donde se haya contado de diferente manera lo de legislador. Creo que volvemos al punto en el que comenzamos o en el que acabamos la mesa anterior. Si el punto central es la certeza, hay que reconocer que este tipo de coaliciones, aunque sea una coalición porque está en un convenio, yo supongo que ellos considerarán que la Biblia también es nada más un libro porque está todo empastado junto. Pero la verdad, pues sí tenemos aquí, no es lo mismo el Génesis que el Apocalipsis, o sea, y creo que en este convenio un poquito nos está pasando lo mismo, ¿sí? Creo que sí tenemos que hacer una reflexión muy de fondo de cara al 18 y para lo que viene. En muchos foros se repite de manera constante: ya es insostenible la complejidad de nuestra legislación electoral. La legislación electoral no está mejorando la conducta de los partidos y la habilidad para hacer fraude a la ley incrementa. Además del fraude de a pie, además del fraude de las despensas, además la verdad es que sí tenemos que regresar pues al nivel, creo que de certidumbre básico. Un hombre, un voto, y varios partidos pueden nombrar a un mismo candidato, pero si voto por Juan Pérez, que lo propone el partido A, B y C, yo decido si le doy mi voto a A, B o C, y así se contabiliza y se acabó. Creo que nos facilitaría mucho, evitaría las posibilidades, no soy tan optimista, no voy a decir que evitaría las posibilidades de fraude a la ley, pero por lo menos nos daría mucho mayor certeza a los ciudadanos de por qué estamos votando. Creo que con eso podríamos concluir. ¿Sí? Muchísimas gracias a todos por su asistencia. El siguiente será en agosto, 24 de agosto, en el ITAM. Horacio Rines está como nuestro anfitrión. Reelección y nulidad de la elección presidencial.